Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos nuevamente a un tiempo de encuentro con la palabra de nuestro Señor. Decía la cita que teníamos en pantalla: tuyo es el reino, el poder, la grandeza, todo está en la mano de nuestro Dios. Y efectivamente, todo está en mano de nuestro Dios. Nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, el propósito que Él traza para cada uno de nosotros. Así como Él trazó órbitas a los cuerpos celestes, traza órbitas para que no traspasen un centro gravitacional u otro. Así como puso límites al mar, Él pone límites a todo aquello que existe en el universo. Decididos, hermanos, y entusiasmados a seguir adelante, así continuamos en la vida cristiana, independientemente de los asteroides celestes que puedan atravesar el firmamento. Hay una mano del Dios Todopoderoso que cuida este pequeño planeta en el universo. Y si cuida este pequeño planeta en el universo infinito, ¿cuánto más no habrá de cuidar nuestra vida, nuestra alma, que es lo más preciado delante de sus ojos? Esa alma que Él ha cubierto con la sangre de su Hijo amado para redimirnos. Así es que, teniendo esta esperanza puesta siempre en nuestro corazón, confiemos en lo que la palabra de nuestro Dios igualmente dice. Yo te quiero leer el Salmo para iniciar este tiempo de encuentro con la palabra. Algunos prevalecen con carros, Salmo 20, versículo 7. Algunos prevalecen con carros, otros con caballos, pero nosotros prevaleceremos en el nombre de Yahweh nuestro Dios. Ellos están postrados y caídos, pero nosotros estamos firmes y dispuestos. No sea la adversidad que está adelante, o en su defecto la quietud o la calma, la que te haga detenerte o la que te impulse a avanzar, sino el hecho de saber de que caminas en el propósito de nuestro Dios eterno. Desde antes de que todo fuera establecido, Él determinó un día para nosotros y ese día se cumplirá. Quisiera dar el título de esta mañana: Dios sea contigo. Dios sea contigo es una expresión que utilizó uno de los reyes que Dios levantó para traer juicio sobre su pueblo cuando su pueblo se alejó de Él. Y si nosotros nos vamos al final del segundo libro de Crónicas, vamos a encontrar allí todo el propósito trazado por Dios para su pueblo. Un pueblo que en cierto momento se desvió de ese propósito, pero que Dios nuevamente lo hace regresar a Él. Dice algunos versículos del segundo libro de Crónicas, leo de introducción, el capítulo 36, versículo 14, dice: los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera. Todos estos hombres de aquella época fueron infieles al Señor cuando Dios les había dado la gloria de un templo, una ciudad, Jerusalén, donde hizo morar allí su nombre, una ciudad amurallada como lo era Jerusalén y como lo sigue siendo actualmente, protegida por Dios. Sin embargo, estos hombres, dice la Escritura, en testimonio de las crónicas, y las crónicas precisamente eso es una historia que se cuenta para que nosotros hoy en este tiempo tengamos testimonio de ella y no volvamos a repetir las mismas cosas. Dice que profanaron la casa del Señor que Él había consagrado en Jerusalén. Y aquí encontramos un detalle interesante. No fue Nabucodonosor, no fueron las tribus o las naciones extranjeras las que profanaron inicialmente la casa de Dios, sino fueron ellos mismos, su mismo pueblo. Nosotros decimos, la casa del Señor fue profanada, sí, pero los primeros que profanaron la casa de Dios no fueron las naciones extranjeras, porque Dios guardaba su casa, protegía su casa. Dice la Escritura que profanaron ellos mismos, los jefes y los habitantes de aquella tierra,
la casa que él había consagrado en Jerusalén. Y el Señor Dios de sus padres, en el versículo 15, le dice que en repetidas ocasiones les envió mensajeros porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Él amaba a su pueblo, ama la morada en la cual él estableció para hacer morar allí su nombre. Pero dice que después de enviar continuamente mensajeros, no se volvieron a él y no hubo más remedio. Entonces el Señor hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, Nabucodonosor, para que la tierra reposara durante 70 años. La hizo reposar durante 70 años, subió aquel rey caldeo, Nabucodonosor. En el versículo 19 nos da el final de ese episodio en la historia del pueblo de Israel. Quemaron la casa de Dios, donde estaba el altar, quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos los objetos valiosos. Los que habían escapado pues fueron llevados cautivos al rey, ante el rey de Babilonia, los que escaparon a la espada. Y aquí probablemente digamos nosotros, qué historia tan triste y qué manera de empezar una semana. Pero la manera de empezar esta semana es sabiendo que a pesar de que este pueblo se había alejado de Dios, el Señor había determinado por medio del profeta Jeremías que habrían de regresar. No es plan ni propósito de Dios dejar a su pueblo cautivo en manos de un rey extranjero, sino todo lo contrario, traerlo a su morada santa y empezar de nuevo. Es lo que muchos de nosotros en este tiempo que Dios ha permitido que acontezcan estas cosas sobre la tierra, está permitiendo. Es un regresar a Él, es un volver a Él, es un retornar a Él. Es un volver primeramente a reconstruir aquello que quizás estaba abandonado, que quizás estaba destruido. Es un tiempo de volver a reconstruir aquellas cosas que habíamos dejado para volver al templo, a reconstruir las murallas que fortalecían la morada de nuestro Dios, el altar que había sido derribado, destruido, para volver a edificar un pueblo y una nación santa, una iglesia que corresponde a aquel que la ha elegido en santidad, en justicia, para presentársela a sí mismo gloriosa. Y eso es lo que somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, la cual ama, cela, protege y atrae hacia Él. Y para que se cumpliera, dice en final el libro de Crónicas, la palabra que el Señor había hablado por medio del profeta Jeremías, la tierra reposó durante 70 años y entonces, así como había sido determinado por Dios, levantó a Ciro, rey de Persia, después de la caída de Nabucodonosor, rey de Babilonia, e hizo proclamar a través de este hombre que Dios levantó, también profetizado por medio del profeta Isaías, la siguiente palabra. Envió a proclamar esta palabra diciendo, así dice Ciro, rey de Persia. Pero ¿quién decía? ¿Ciro o el Señor a través de él? Es obvio que el Señor a través de él. Así dice Ciro, rey de Persia. El Señor de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de ustedes sea de su pueblo, el Señor sea con él y suba. Por eso hemos titulado en esta mañana, el Señor sea contigo. Porque si eres del pueblo de Dios, si has sido escogido, redimido, lavado con la sangre de Jesucristo, resucitado a través del bautismo en Él, hermano amado, eres del pueblo de Jesucristo. ¿Y qué nos envía a ser nuestro Dios? Suba y reconstruya. Y es así como en esa reconstrucción, después de terminar Crónicas, empieza la obra de Dios nuevamente. Una obra que Él había iniciado, un templo que se destruyó, unas murallas que fueron derribadas, quemadas, pero entonces viene la obra de reconstrucción. Y en la obra de reconstrucción que tienes hacia adelante, lo que tenemos que hacer es una obra ciertamente grande, pero no vamos a prevalecer en nuestro nombre ni en nuestra fuerza, sino vamos a prevalecer en el nombre de nuestro Dios. Dijo Ciro en aquel entonces, que Dios sea con él. Y la palabra para nuestro Dios, todo tiempo y en todo momento es Dios sea contigo. Dios va contigo. Así
que aquellos hombres se levantaron y así empieza un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Israel, tal como inicia nosotros también un nuevo capítulo cada día. Levantarnos este día porque Dios está con nosotros a reconstruir y a seguir obrando y haciendo con ánimo y esfuerzo redoblado lo que tenemos por delante. Que enfrentaremos adversidades, lo mismo veremos a continuación que enfrentaron ellos. Sin embargo, determinados, dispuestos a continuar en la obra a la cual Dios les había llamado, dice que aquellos habitantes se levantaron. Zorobabel, Jesúa, Nehemías, todos ellos a reconstruir la obra que Dios tenía por delante. Y nuevamente, cuando vemos en el libro de Esdras, ya de una manera más específica, el llamado hacia el pueblo de Dios a levantarse, igualmente, Ciro, rey de Persia, ¿quién hay entre ustedes, entre todo su pueblo, que Dios esté con él? Suba y reconstruya el templo que Yahweh me ha mandado que le edifique en Jerusalén. Y así se levantaron, dice la Escritura, en Esdras capítulo 5, versículo 1, todo aquel cuyo espíritu Dios estimuló para subir a reconstruir el templo de Yahweh, Dios que está en Jerusalén. Fueron estimulados a reconstruir aquel templo. Fueron llevados, dice la Escritura, como un solo pueblo, como un solo hombre para subir a Jerusalén y empezaron a reconstruir algo muy importante que fue el altar de Dios. ¿Qué es lo que reconstruimos? En primer lugar, el altar de Dios, el altar donde llevamos nuestra ofrenda a Él, nuestro sacrificio. Pero ¿para qué queremos un altar si no tenemos ofrendas? ¿Para qué construir un altar si no vamos a llevar ofrendas? El altar se construye porque primeramente en el corazón hay la necesidad de presentar una ofrenda. Y la ofrenda no es la cosecha solamente, es nuestra vida entregada a Él. Y lo primero que subió para construir ese altar fue un pueblo enteramente dedicado a Él. Un pueblo cuyo Dios estaba con ellos y Dios estaba con ellos. Cuando el altar es reconstruido, cuando nos demos cuenta que la verdadera ofrenda no son los machos cabríos, los toros, los corderos que se presentan, la ofrenda de cereal. Cuando nos demos cuenta que la verdadera ofrenda somos nosotros. Cuando hayamos pasado, hayamos sido triturados como trigo y podamos entender que eso es agradable delante de Dios y subamos con todo nuestro corazón sabiendo que todo lo que tenemos es por Él, que el templo que perdimos, que las murallas que fueron derribadas, no fue por causa de los enemigos, sino por causa de nosotros mismos. Y volvamos a Dios de todo corazón a buscar reconstruir ese altar para presentar ahí nuestras ofrendas. Ofrendas que surgen del corazón, es decir, de nuestra propia vida, de nuestra propia alma. Entonces, hermano, viene la verdadera reconstrucción. Que ese es el propósito por el cual Dios los llevó a esa situación durante 70 años. Que pudieran entender que no había más Dios en la tierra que solamente Él, y que pudieran entender que lo que presentaban verdaderamente en el altar, lo valioso, lo precioso, era no lo que depositaban en el altar, en el objeto material, sino el corazón con el cual ellos ponían esa ofrenda. Así suben todos ellos. Pero en esa obra de reconstrucción encuentran como todo propósito que inicia en Dios, y no te extrañe ni te asombre eso, encontrarán adversidad. Pero en ese tiempo de adversidad hay una palabra que en el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 4, yo quisiera que nos detuviéramos para que igualmente, animados en ese propósito, independientemente de las adversidades que estemos sobrellevando, sigamos avanzando claros en ese propósito. Versículo 4 dice: entonces aquellos pueblos estuvieron tratando de desanimar a la gente de Judá y de desalentarnos para que no siguieran reconstruyendo. Hay dos elementos que siempre debemos de tener presentes en nuestra vida cuando empezamos una obra de reconstrucción. Una, el desaliento,
y el desánimo. Desánimo, no tener fuerzas para seguir adelante. Desaliento, no querer continuar. Una y otra cosa nos llevan a lo mismo, a un estacionarse, a un permanecer en ese lugar. Siempre en las obras de reconstrucción, y en esta semana estaremos hablando en esta temática acerca de el prevalecer en el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ellos no iban en su propia fuerza, iban en la fuerza de Dios. Dijo Ciro, cuyo Dios sea con él, Dios sea contigo. Y si Dios va con nosotros y nosotros estamos con Dios, entonces reconstruiremos, reedificaremos, prevaleceremos en el nombre de nuestro Dios. Aquellos pueblos estuvieron tratando. Siempre habrá un tratar de que permanezcas en un lugar. Siempre, así como decía nuestro hermano Pablo, habrá peligros, habrá momentos de desaliento, habrá momentos de frustración, habrá momentos sombríos en tu vida, habrá momentos en que no querrás levantarte, habrá momentos en que verás solamente lo negro de la situación, las murallas derribadas, el templo, 70 años que siguen igual, 70 años son muchos, pero hermano, siempre el propósito y la palabra de nuestro Dios debe prevalecer independientemente de la circunstancia que nosotros estemos viviendo. ¿Por qué? Por la sencilla razón, un rey levantado por Dios dijo, cuyo Dios sea con él. Y tú sabes que Dios está contigo. Yo sé que Dios está conmigo. Por eso, animados y no desalentados en ese propósito, seguimos avanzando hasta el final, hasta la reconstrucción. Ellos no se detuvieron. Hubo momentos, después puntualizaremos en esos detalles, que tuvieron que detenerse porque pensaron que ahí había terminado todo. Y es entonces cuando Dios le levanta un profeta, Ageo, y les dice, no, ustedes dicen que no es tiempo, pero yo les digo, sí es tiempo. Y la gloria de esta casa será mayor que la primera. Y hoy nosotros, aunque este templo hecho del polvo se vea de esta manera, dentro de este templo está el Espíritu de Dios y este templo en gloria será mayor que el primero. A eso es en referencia, no a lo material, no a lo físico, sino al templo espiritual que Dios está construyendo, como dice el apóstol Pedro, piedras vivas edificados en un templo espiritual. Si el primer Adán fue creado en gloria y la ciencia reconoce la maravilla de este cuerpo humano, ¿cuánto más será el segundo Adán levantado en poder y en resurrección por la gracia de Dios? Primer templo fue con gloria. Este segundo templo lo será en mayor gloria. El punto es, no desaliento, no desánimo, sabiendo que este templo habrá de levantarse en mucha mayor gloria por nuestro Dios y por la palabra que Él ha enviado a cada uno de nosotros. Así que en esta semana, independientemente de lo que estemos sobrellevando algunos, yo sé que hay algunos de ustedes que están sobrellevando una infección viral a través de esta pandemia, algunos de nosotros batallando todavía con algunas cuestiones de la garganta, pero hermanos, avanzando unos y otros, no deteniéndonos en el propósito que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, animándonos cada día, alentándonos cada día a seguir adelante independientemente. ¿Por qué? Porque esto pasará. De eso sí estoy seguro, pasará. Pero lo único que no pasará será su palabra. Esto terminará. Lo único que no terminará será la fidelidad y el amor de Dios para cada uno de nosotros. Así que en esta semana, inicio de semana que se avisora o se ve medio sombrío por todo lo que tenemos por delante, hermanos, animados. No importa el cansancio, no importa en ocasiones la enfermedad, que puede pesar un poco, pero más pesa la palabra y debe pesar la palabra de nuestro Dios, que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en Cristo Jesús. Grábate esto en tu corazón. De triunfo en triunfo, de victoria en victoria en Cristo Jesús.
porque la victoria de Cristo por su resurrección permanece en cada uno de nosotros. Así es que anímate, 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 vencerás. ¿Por qué? Porque Dios es contigo. Dios es contigo y lo será siempre hasta la eternidad. Amados hermanos, oramos porque algunos tenemos que salir ya a dejar a nuestros hijos, ustedes al trabajo. Así es que animados en ese propósito, seguimos adelante. Gracias, Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana si Dios quiere. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu fidelidad, Señor. Prevaleceremos, Señor, sobre toda fuerza del enemigo y nada, Señor, nos dañará. Prevaleceremos, Señor, sobre toda fuerza de oposición y, Señor, tu templo será reconstruido, tu palabra será enaltecida, tu nombre será glorificado, Señor, y tu pueblo, Señor, será reconocido como luz y testimonio de la victoria permanente, de la gracia derramada en Jesucristo en cada uno de aquellos a los cuales tú les dices, Dios es contigo. Padre, gracias, Señor. No nos desalienta, Señor, lo que vemos en el mundo. No nos desalienta, Señor, ni nos amedrentamos ante lo que tenemos por delante. ¿Por qué, Señor? Porque tú siempre, siempre, Señor, nos darás la victoria. Te ruego, Padre, la victoria para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, gloria a Dios, que seguimos animados y entusiasmados. Ayer me comunicaba con alguno de ustedes, ya me di cuenta que van mejor que yo, gracias a Dios. Nuestra hermana Elvira, bendito sea Dios, saliendo adelante. Angelina igualmente, Esteban adelante, Hermelinda hablando mejor que yo, ya gracias a Dios. Ayer vinieron dos hermanas aquí, les agradezco su atención, nada más que me quiero mantener un poco a distancia, en tanto que puedo definir a qué corresponde esta molestia en la garganta. No estamos asustados, sino por el contrario, seguimos adelante. Qué gusto poder caminar juntos en la victoria de Cristo. Nuestra hermana Gloria Patricia igualmente orando por ella. Nuestra hermana Tomasita Daisy, según me reportaron, sigue adelante, recuperándose. Así es que, gracias a Dios, hermano, esto va a pasar, con todo el favor del Señor. Elicia, Leonel, igual Leonel, siguiendo adelante. Gócense, dice la Escritura, cuando se encuentren en muchas y diversas pruebas. La fe, hermano, la fe se fortalece. La dependencia de Dios es más grande. Gloria a Dios. El Señor los bendiga, hermana Mónica, donde quiera que se encuentre allá en los fríos. Nuestra hermana Irma, igual allá un tropiezo en Quino. Igual, no tropiezos propiamente, estorbos del enemigo, pero a seguir adelante, a seguir adelante. No tenemos otro camino sino nuestra vista puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Y Él está en el cielo y hacia allá nos dirigimos. Bien, hermanos, les dejo. El Señor les bendiga. Un gran abrazo a la distancia, porque todos a los que nos escuchan con la voz de esta manera nos ven de lejos, nos ven de lejos. Bueno, lo bueno que no se transmite ninguna infección por medio electrónico. El Señor les bendiga. Un abrazo. Cuídense mucho, síganse cuidando y cuidemos a los demás también, en el nombre de Jesús. Nos da gusto, Gloria, qué bueno que estés mejor. Gloria a Dios, qué bueno. Chuyita, que Dios te bendiga, Chuyita. Fortalezca tu vida, tu matrimonio y todo lo que tus manos toquen.